Perfil de entendidos. Este es el título sobre el cual vamos a compartir el día de hoy. Quiero compartir con ustedes aspectos que me confrontaron, que me han hecho como reflexionar. Y voy a iniciar con algunos datos que me parecieron llamativos, digamos, tomar del contenido original y compartirlos hoy con ustedes. Por ejemplo, se cree pues obviamente que Salomón escribió los primeros 29 capítulos de Proverbios y de Eclesiastés, ¿sí? O sea, en esos dos libros la autoría mayoritariamente hay un acuerdo en que el autor es Salomón. Recuerden que él en una oración le pidió a Dios sabiduría para gobernar al pueblo, ¿cierto? Estos libros, identificados por los eruditos como literatura de sabiduría bíblica, ¿ok? Es decir, cuando uno accede a estos contenidos, uno encuentra bastante posibilidad de evaluar, digamos, sus prioridades de vida, su forma de interpretar las circunstancias y muchas otras cosas. Proverbios consta de 31 capítulos, ¿verdad? Los dos últimos fueron añadidos por una persona desconocida, tal vez hombres del rey Ezequías, tal vez es lo probable. Por eso digo algunos datos, ¿ok? Ahora, hay dentro de esta información que entender que estos libros obviamente están escritos con el propósito de enseñar principios prácticos de sabiduría para la vida diaria. Cuando uno tiene la oportunidad de acceder a contenido, digamos, de personas cuyo origen de crianza o su raíz de fe se encuentra en el pueblo hebreo, uno de verdad, uno puede ir dándose cuenta que lo que menos vas a encontrar en la mayoría de ellos es como un matiz de fanatismo, de religiosidad. Ellos, todo lo que encuentran, digamos, en la palabra de Dios, que para ellos pues es la ley, la Torá, ¿cierto? Los libros de ellos, lo conectan inmediatamente con la vida, con la práctica. Es muy poco probable que ellos digamos, te den una explicación sobre lo que para nosotros es la Biblia y no lo conecten como hacia una realidad, hacia un contacto persona a persona, persona medio ambiente, persona finanza, bueno, todo esto. A lo largo del libro, tres palabras son constantemente enfatizadas. ¿Cuáles son esas tres palabras? La primera es el conocimiento, que más o menos se puede encontrar dentro del libro mencionado alrededor de 43 veces. La segunda palabra es entendimiento, que es referido 55 veces. Y la tercera palabra es sabiduría, que se pone de relieve 54 veces. Hoy quiero que nosotros reflexionemos un poco acerca de estos tres términos: conocimiento, entendimiento y sabiduría. Tomando en cuenta que si vamos a la Biblia, creo que la decisión, digamos, de muchas personas de regir su diario vivir con base en lo que la palabra de Dios dice es una decisión acertada. Esta semana ha ocurrido, digamos, hechos históricos a nivel mundial y cada persona que se va de este mundo es una persona que deja huella. He aprendido que cuando una persona parte de este mundo, lo mejor que podemos hacer es mencionar todo lo positivo de la persona fallecida, porque si tienes algo negativo para decir, pues ya perdiste la oportunidad de decírselo a la persona. Entonces, una vez la persona fallecida, pues ya lo único que hay que hacer es hablar de lo positivo. Entonces, cuando una persona de impacto mundial, digamos, parte de este mundo, pues deja un legado, deja huellas, grandes referencias de todo cómo, digamos, el ejercicio de su liderazgo impactó la sociedad, y esto lleva mucho tiempo en el cual las personas estarán recordando, digamos, el impacto. Entonces pensemos cómo cuando Salomón escribió este libro se enfatizó en estos tres términos de los cuales vamos a hablar, y hoy quisiera que nos vayamos pensando un poquito sobre cada uno de ellos. Muy bien, abriendo las puertas. Creo que una de las cosas que nosotros podemos hacer es procurar organizar nuestra vida, ¿cierto? Y muchos contenidos, muchísimos pensums académicos están enfocados en lograr el mejor perfil
del profesional que entregan al finalizar una carrera, un proceso pedagógico, ¿cierto? Y muchos son los métodos que procuran abrir las puertas de la sabiduría. Buscamos incremento espiritual, queremos equilibrio emocional, queremos equilibrio mental, equilibrio financiero en la vida. Claro que sí, eso lo hacemos la mayoría de los tiempos y de las personas. Invertimos mucho tiempo y en algunos casos recursos para buscar esto. Entonces, el seminario sobre equilibrio emocional, claro, muchísimas personas, cómo administrar bien las finanzas, bueno, mucho se dice en torno a todos estos elementos. La pregunta es nosotros, usted y yo, ¿cómo procuramos lograr encontrar el balance en nuestra vida? ¿Qué hacemos con las personas ya mayores que de pronto no hemos logrado encontrar ese balance? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las puertas que hemos tocado? Entonces, como mínimo, la primera puerta que se puede tocar es la puerta del conocimiento. Es la primera, de pronto que uno podría estar tocando por obvias razones. ¿Por qué? Porque si en este caso y con base en lo que estamos conversando hoy, si percibimos el conocimiento como la acumulación de hechos, podríamos ver la experiencia como la primera base del mismo. Es decir, usted va a conocer la vida a través de la experiencia. Es como algo que incluso los abuelos, cuando los nietos empiezan a darse los porrazos, porque de pronto todavía están aprendiendo a caminar, muchos abuelos le dicen, tranquilo, que así es la vida, apenas está empezando a saber lo que es la vida. Sí, entonces cuando el niño de pronto se pasa corriente eléctrica y después ya nunca más vuelve a meter el dedo allí al enchufe porque tuvo el conocimiento de que esa zona es zona de peligro, ¿ves? Entonces es como la primera base que podemos decir, aquí adquiero conocimiento. ¿Cómo? Teniendo la experiencia de primera mano. ¿Y qué ocurre? En el caso ya del desarrollo académico de las personas, los papás, los educadores, maestros, pues de alguna manera se procura impartir conocimiento basado en bibliografía, indudablemente, también a través del ejemplo personal, pero a través de la instrucción. Entonces se procura impartir conocimiento. Entonces hay un conocimiento que se adquiere a través de la experiencia, pero hay otro que se adquiere por medio, digamos, de la academia. Pero el conocimiento también puede ser adquirido, obviamente, a través de experiencias de vida muy personales, es decir, la curiosidad o aquello donde nadie te está diciendo que te asumes y vas y te metes y entonces te diste cuenta que no era lo que esperabas, entonces ahí ya tienes un conocimiento. Esta es como una primera puerta, ¿verdad? Ese conocimiento, entonces nosotros podemos encontrar en la Biblia una cierta referencia a ese tipo de conocimiento y fue lo que escribió el autor de la segunda carta a los Corintios. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y aquí viene un punto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra ¿qué? La letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces me voy a volver un poquito al anterior contenido porque es que la puerta del conocimiento creo que es la que más procuramos abrir. Ya sea por la experiencia, porque inevitablemente hay que avanzar en la vida. La única forma de que usted no tenga experiencia en la vida es que se encierre y aún así va a tener la experiencia de estar enclaustrado, ¿verdad? Entonces es la única forma, pero el recorrido académico que tiene una persona desde niño hasta que ya sea un profesional genera en esta persona una serie de contenidos, más aún las experiencias propias que por decisión personal toma para, digamos, vivir ciertos casos que en algunos momentos los dejan traumados o nos dejan huellas imborrables en la vida. Y resulta que allí encontramos un conocimiento que puede ser equivalente al conocimiento académico, al conocimiento de pura letra, de pura experiencia, basada simplemente en hechos básicos, en hechos concretos, y según esto encontramos aquí que ese tipo de conocimiento no genera vida. Es algo muy particular. Entonces, casi que me pongo yo a pensar que de pronto una persona puede pasar toda la etapa de su vida, 50 años, 60, 70, 80 años, acumulando experiencia de vida. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Únicamente acumuló conocimiento. Entonces, según con 2 de Corintios, ¿qué acumuló? Letra. ¿Y entonces no le parece a usted que esto es llamativo? Pues a mí sí me parece llamativo. A mí sí me parece llamativo.
Ahora, el autor de 2 Corintios habla de la competencia que Dios da a aquellos que según el llamamiento, se convierten y se consideran ministros de un nuevo pacto. Ahí está la diferencia, ¿cierto? Entonces empezamos a mirar cómo así. Entonces, si la puerta del conocimiento no genera vida, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con lo anterior? ¿Hacia dónde es que nosotros tenemos que dirigir nuestro llamado para que nuestra vida realmente esté conectada con una puerta indicada? Es decir, la puerta del conocimiento prácticamente siempre va a estar abierta porque vamos a estar avanzando, pero si solamente tu vida es solo experiencias, entonces es equivalente a una vida llena de letra. Vendría la segunda puerta entonces, que es la puerta del entendimiento. Y en esta puerta entonces nosotros podemos decir que el conocimiento, que fue la primera de la que hablamos, sin entendimiento es como una computadora con un disco duro lleno de información, la cual nunca se enciende. Los que tenemos equipos, digamos, tecnológicos como este, yo aprendí lo importante que es que un computador tenga una gran capacidad de almacenamiento, ¿verdad? Y puede tener una gran capacidad de almacenamiento, pero si ese equipo con esa gran capacidad de almacenamiento no tiene un buen procesador, que es la velocidad de procesamiento de la información no sea la que necesito, pues de nada me sirve tener esa información ahí guardada porque cuando yo vaya a buscar algo me voy a demorar 3 días en encontrar un archivo y eso va a ser muy complicado. Y usted puede tener muchas personas, digamos, los celulares ahorita tienen una capacidad de almacenamiento tremenda. Es una capacidad de almacenamiento que incluso se puede incrementar colocándole una SD pequeñita para que tenga mucha más capacidad de almacenamiento. Pero de la misma manera, tú puedes tener toda esa información allí, pero si nunca accedes a esa información, entonces te conviertes en una persona que dice, no, mira, mi computador o mi celular tiene tantos gigas y tiene una capacidad tremenda de guardar información, ¿cierto? Tiene muchísimos gigas. Presumimos los gigas de información que posee, pero nunca accedemos a esa información, nunca la imprimimos. Entonces, ¿qué pasa? Tienes es una colección de datos. Entonces, mira lo que ocurre, la puerta del conocimiento muy tremendo, o sea, muy real, muy concreta, pero entonces luego ya viene una puerta del entendimiento que es necesario abrirla. Es cuando yo entiendo, menos, ya tengo 60 años, ya tengo 40 años, he tenido 1500 experiencias. Ahorita estábamos mirando, entonces hemos tenido estas y estas experiencias. Y ahí empieza uno a organizar esa información. Entonces uno necesita pasar de la información, de tener ese conocimiento, de tener esa información, a organizar esa información. Entonces es pasar de la información a la iluminación de esa información, al entendimiento. Es a empezar a archivar. Una vez alguien de manera muy peculiar en un congreso miró mi computador y entonces dijo, ah, él es de tal temperamento porque yo vi que tiene carpeta por carpeta ordenada por su nombre y no sé cuántas. Entonces yo me quedé pensando, y dije, entonces, ¿cómo hace para encontrar la información si no tiene cada cosa en su lugar? ¿Sí? ¿Cómo hace? Eso fue de las cosas que yo me pregunté. Pero en este caso, de acuerdo con lo que estamos hablando hoy, es, tú tienes un conocimiento porque la vida te lo va a dar, las experiencias. ¿Qué haces con ese conocimiento? ¿Lo organizas? ¿Tienes de verdad una historia de tu vida organizada de tal manera que esa información de tu vida personal, de tu vida familiar, te lleve a un entendimiento de por qué actúas o respondes de determinada manera y no de otra? Porque si no hacemos ese ejercicio de decir, bueno, con razón, a mí me gusta tal ambiente, con razón a mí no me gusta tal otro ambiente, fue que en tal etapa vi tal experiencia, entonces por eso no me gusta. Entonces es coger esa información, coger ese conocimiento y empezar a entenderlo. Y para entenderlo hay que organizarlo. Usted necesita tener toda esa capacidad. Muchas veces nos negamos incluso a recordar ciertas cosas importantes de la vida. Pero cuando nosotros no cogemos esa información, ese conocimiento y lo organizamos, es como cuando tú tienes toda esa capacidad en tu computador y no haces nada con ese contenido en tu computador o en la biblioteca. Entonces es como cuando Santiago dice que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Entonces es curioso, es como que anteriormente, ¿qué hacían las familias? Tenían un cuarto, una habitación específicamente para guardar los libros. Ese cuarto era la biblioteca. Yo mismo alcancé a tener una biblioteca y entonces yo recuerdo que lo que más anhelaba uno era conseguir la nueva edición de tal enciclopedia, irla acumulando, irla almacenando y todo eso. Con el tiempo, cuando llegan todo el tema de la digitalización de la información, entonces se va dando uno cuenta que incluso uno guarda libros y lo único que hace es acumular polvo. Esa información que está allí simplemente está quieta, se está llenando de óxidos, se está llenando de polvo, de mugre, de suciedad. Entonces es casi que el equivalente. ¿Tienes fe? Sí, sí la tienes, claro, la tienes, pero la tiene guardada, la tiene como un archivo. No le da clic, no accedes a esa fe. Entonces, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces tenemos la puerta del conocimiento, sí o sí va a haber conocimiento en la vida, la puerta del entendimiento, entonces, ok, tengo toda esa información, entonces, ¿qué voy a hacer con esa información? Es como cuando tienes un viaje, repites el viaje muchísimas veces, tienes que subir una serie de curvas, muchas veces has subido esas curvas, pero solamente después de 15, 20 veces que has viajado te das cuenta que para evitarte subir esa loma, esas curvas en unas horas de penumbra, de oscuridad, es mejor llegar a la base de la montaña a determinada hora y más bien descansar allí. Eso es coger ese conocimiento, la experiencia de todas las veces que has viajado y de pronto decir, ah, no, entonces hay que detenerse aquí para poder coger toda la loma en plena luz del día. Entonces, ahí qué hiciste, cogiste el conocimiento, la experiencia y ya entendiste qué hay que hacer con esa experiencia. Entonces, entendiste, ya sé que lo correcto, ya sé. Entonces, ahora lo mismo, ¿por qué la historia de tu vida es de esta manera? ¿Por qué tenemos la tendencia de responder de determinada forma ante las circunstancias de la vida? Porque tenemos todo un conocimiento, por eso es importante saber cómo se comportaron nuestros abuelos, paternos, maternos, qué pasó con los hogares de nuestros abuelos, los hogares de nuestros padres, qué pasó, por qué nosotros respondemos de determinada forma ante la vida, todo ese conocimiento, entonces un día sentarse y organizarlo y decir, claro, es que yo vengo de una familia con tales costumbres, vengo de una familia con tales conflictos, de una familia que hizo adecuadamente esto, que hizo inadecuadamente aquello, organizar toda esa información. Y entonces, después de organizar esa información, nosotros necesitamos entender que esa información tiene que fluir. Ese entendimiento no solamente es abrir una puerta, sino que hay que también ir recorriendo ese camino del entendimiento. El entendimiento entonces es la capacidad de organizar los hechos por medio del estudio y la experiencia personal. Ahí es una parte interesante porque yo tengo que aprender a decirme la verdad. Es una de las frases que heredé y la recuerdo siempre. Si recogemos información y hechos, pero no ponemos en práctica nuestro aprendizaje, pues nuestro conocimiento se vuelve como la fe sin acción. Entonces, bueno, mi familia ha sido una familia tramposa, mi familia ha sido una familia honesta, mi familia ha sido una familia de mucho amor. Sí, no, ok, ¿por qué? Listo, entonces, ¿qué hacer con esa información? ¿Qué hacer con eso? ¿Por qué respondo de esta manera? ¿Cierto? ¿O he fracasado en determinadas experiencias de la vida así o así? ¿Qué ha pasado? Y entonces, organizar toda esa información. Entonces, si no hacemos por lo menos esto, nosotros a veces decimos la fe sin obras es fe muerta, claro, porque pensamos que todo se trata de simplemente creer en este o aquel milagro, pero también entender la historia de nuestra vida es importante, porque está escrito, la fe sin obras, sin acción, está muerta, lo acabamos de leer. Entonces, ¿cuánto tiempo de tu vida personal? Muchas veces decimos hay que orar tantas horas en el día, hay que leer la Biblia tantas veces al día, claro que hay que hacerlo. ¿Cuántas veces usted con base en lo que ha orado usted se sienta a pensar, por qué soy iracundo? ¿Por qué soy rencoroso? ¿Por qué me da tanto temor la oscuridad? ¿Por qué me da temor viajar? ¿Por qué me da temor dejar a mis hijos solos? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Y entonces empezar a organizar todo el conocimiento de vida que tienes y sentarte un día y decir, entiendo que mi familia ha sido así, así y esto, y de esta manera. Organizarla. Bueno, y entonces, si tomas esto, empiezas a caminar ese proceso, entender la vida, tu vida.
Creo que uno de los conflictos del cristianismo es como que parece que la iglesia estuviera empeñada en enseñarte a entenderle la vida a los demás y andarle diciendo a los demás qué tanto es lo malo que ha hecho en su vida y por eso le está yendo como le va. Parece que el cristianismo se ha dedicado como a enseñarle a todo mundo que todo lo hace tan mal porque no está haciendo las cosas conforme la iglesia te dice que hay que hacerlos. Pero entonces cuando vas a la Biblia, te vas dando cuenta que lo que Dios está interesado es que tú entiendas tu realidad, la vivas y vamos a ver el propósito. Por ejemplo, estudiantes pueden escuchar a un profesor, sí, adquieren conocimientos, pero no todos desarrollan entendimiento sobre cómo aplicar esta información en situaciones de la vida. Tuve la oportunidad de hablar allí en Boyacá con alguien que me decía, mira, estoy siendo tan criticado como profesor de la universidad porque yo en los exámenes parciales y en los finales yo les digo, saquen todos los libros, saquen absolutamente todo, porque en realidad cuando ustedes tienen que demostrar hoy en el examen que cuando estén en la vida real van a ser capaces de solucionar el problema que tienen ahora en sus manos. Entonces yo dije, uy, no, este tipo de verdad me pareció fuera de serie, o sea, me pareció genial. Entonces, porque él me decía, ¿cómo les permite sacar los libros? Y entonces él dice, no, es que eso es lo que van a tener que hacer cuando tengan un proyecto de ingeniería, sacar todo ese conocimiento y saberlo organizar. Yo dije, genial, claro, ¿cómo lo van a tener guardado? Eso es lo que hay que hacer. Si regularmente las personas cuando ya se reciben su título profesional y ya van a desarrollar digamos, todo su aspecto laboral y empresarial, se dan cuenta que muchas cosas no las aprendieron en su desarrollo académico. Entonces, ocurre lo mismo con la iglesia. Entonces, como que la iglesia, no sé cuándo la iglesia pensó que hay que estar metidos en una burbuja. ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Dónde? Yo me puse a mirar, digamos, un asunto de interés mundial y yo decía, wow, qué impacto. O sea, hubo cosas que me parecieron muy llamativas. Pensemos como el ejemplo que está aquí de los fumadores. Los fumadores regularmente tienen conocimiento de que fumar tabaco puede causar cáncer. Claro que tienen esa información. Ahora, ¿por qué la tienen? Porque está médicamente documentado. Está documentado. Puede pasar. Sin embargo, algunos no creen que el cáncer por fumar los pueda llegar a afectar a ellos. Ahí está un ejemplo clarísimo. Tenemos el de los estudiantes, ¿verdad? Pero tenemos este caso de los fumadores, claro, o sea, y he conocido varios. No, no, no. Mira, yo conocí a fulano que murió de 90 y tantos años, toda la vida fumó y no, él murió normal, tranquilo. Entonces puede llegar a tener ese conocimiento pero no tiene la decisión de coger ese conocimiento, organizarlo y tomar una decisión importante para su vida. Entonces, en este caso, lo mismo aplíquelo para fumadores, para aquellas personas que practican la promiscuidad sexual, los que se exceden en consumo de licor, sustancias alucinógenas, lo que sea, ¿cierto? Esto no es falta de conocimiento, ya que los hechos revelan el conocimiento, sino que es una falta de ¿qué? De entendimiento. Ese es el vacío. Entonces tenemos cristianos, claro, sí, la oración es importante, claro, sí, leer la Biblia es importante, claro que sí, pero no, no, eso es para los ministros, eso es para ellos, no sé qué. Entonces, no, la historia ha demostrado que la palabra de Dios es veraz. Claro que sí. Pero entonces no tomamos la posibilidad de pasar del conocimiento al entendimiento. Usted puede estar leyendo la Biblia hace muchos años, puede tener todo el conocimiento bíblico que tenga, lo puede tener, pero ¿ha organizado ese conocimiento bíblico? ¿Lo ha organizado de tal manera que usted entienda lo que ese conocimiento bíblico le está a usted desafiando a ajustar en su vida? ¿Está caminando ese proceso de organizar para que ya empiece a considerar el impacto de ese conocimiento bíblico que debe tener en su vida? Y vamos a la Biblia. En Mateo 3 encontramos que dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Se acuerda que él hablaba siempre por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros
Os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen, ni entienden. Qué tremendo esto, ¿no? ¿Qué encontró Jesucristo cuando vino acá? Un déficit de entendimiento. Había mucho conocimiento. Viendo, no ven. Oyendo, no oyen. Mucho conocimiento. Había un déficit de entendimiento. Cristo encontró eso, un déficit de entendimiento entre sus oyentes. Cristo dijo, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. Oiga, cuidado que usted sea de los que, ahí es donde yo digo, ¿no? O sea, las personas, ay, no, usted tiene que ir a un edificio, usted no puede estar conectado así, ay, eso no, eso no. ¿Cuánta gente va y se sienta 3 horas a un edificio allá, muy hermoso el servicio y todo eso, y andan desconectados de todo lo que pasa ahí? ¿Cierto? Ni escuchan ni nada, o sea, el tema es eso, por eso lo que decía ahorita Marianela tan chévere, o sea, el tema del amor, yo creo que eso es lo que a uno lo despierta realmente, o sea, eso es lo que a uno lo despierta, el amor, el saber que está uno con las personas a las que ama, a las que conoce, es eso realmente. Entonces, yo mismo, cantidad de oportunidades he tenido en las que yo digo, ay, no, me voy a tener que ir a tomar un café allá afuera porque no entiendo, qué sé yo. Entonces, eso no es de hacia afuera, es que es hacia adentro. O sea, entonces es que, no, ¿qué te garantiza que por ir a sentarte allá a un edificio, entonces tú sí estás concentrado, estás conectadísimo, estás, mejor dicho, con la conexión impresionante? Igual acá. ¿Sabe qué es lo que pasa, digamos, cuando tú te conectas acá? Que, por ejemplo, tú puedes estar tomándote tu café, puedes estar atendiendo a tu familia, algo así que no sé cuánto, pero hay algo en ti que te dice, yo quiero escuchar, ¿sí? Que eso sí es algo especial, de verdad, increíble. En este caso, la palabra griega para entender en este pasaje significa poner algo junto y comprenderlo mentalmente. Eso es. Ahí es. Entonces colocas toda la información, la organizas y vienes y dices, ay caramba, entonces esto va acá y esto va allí. Eso es. Eso es. Organizar la información. Una persona puede oír una parábola, es decir, adquiere conocimiento, pero no siempre comprende el significado, no siempre tiene entendimiento. Entonces, hasta ahora usted puede estar pensando, ay, entonces yo tengo mucho conocimiento de la Biblia y sí tengo entendimiento, porque mire, yo entiendo el Salmo 23 al pie de la letra, yo entiendo, ¿y sabe por qué? Porque es que, ay, los cristianos somos felices dando bibliazos, ¿no? Entonces, sacando los versículos en ambientes que uno dice, hola, pero ese versículo que tiene que ver ahí, pero bueno, en fin. ¿Qué encontró Jesús? Un déficit de entendimiento en medio de personas lleniticas de conocimiento, porque ¿quién va a dudar que el pueblo en el cual Jesucristo estaba hablando habría conocimiento? Nadie podría dudar eso. Entonces, ahorita hagamos un recuento. La primera puerta que tocar es la puerta de ¿qué? Del conocimiento. ¿Por qué se toca? Porque esta realmente es una puerta en la cual son los hechos que nos dan la experiencia de la vida. Punto. Nosotros cuando tenemos 50, 60 años podemos decir, mira, he tenido esta experiencia, viví tal situación dolorosa, esta otra muy, muy feliz, tal cosa. Son hechos, son hechos. Es decir, nadie, ahí sí como el dicho, nadie te puede quitar lo bailado, nadie te puede quitar a ti tu experiencia de vida, como cuando una vez yo le decía a alguien chistoso que me decía, yo cumplo años tal fecha, y yo le decía, ay no, tú cumples años en tal día, y él diciéndome, no, yo cumplo años tal fecha, y yo diciéndole que no, o sea, yo diciéndole al otro que cuando era que el otro cumplía años, no. Tu vida es tuya, tu historia es tuya y eso entonces ya te genera un conocimiento, claro, un conocimiento de tu carácter, de tu perspectiva de vida, bueno, no sé qué. Entonces, con ese conocimiento nos vamos a la segunda puerta, que es la puerta del entendimiento. Muchas personas se quedan con la puerta del conocimiento, ¿verdad? O sea, bueno, tengo una experiencia, tengo tantos años, hice tantos semestres en la Universidad de San Marino, tengo tantos estudios de no sé qué, tengo tantas cosas. Y así dele y experiencia y experiencia y experiencia y he leído tantas veces la Biblia, bueno, hechos, hechos y experiencia. La etapa la puerta del entendimiento entonces es la que nos desafía a ordenar los hechos,
a ordenarlos, clarificar y decir con razón viví esto, con razón viví lo y cuando mira, cuando tú organizas tu historia, tus hechos, vas a comprender el significado. Ay, con razón esto, con razón lo otro, claro, claro que sí, esto ha pasado por esto, como yo soy tan acelerado, entonces por eso tomé tal decisión, como me demoro tanto en tomar decisión, perdí tal oportunidad, como siempre quiero que las cosas sean a mi manera, por eso mantengo disgustado, ya tengo pura cara de carro por debajo, todo eso y así por el estilo. Y aquí viene esta pregunta, ahora, esto es lo que abre la tercera etapa. Si ya tengo el conocimiento y tengo la capacidad de organizar ese conocimiento para entender un significado, lo que sigue es pensar qué aplicación tiene para la vida. Y esto es lo que nosotros tendremos que estarnos preguntando. ¿Qué aplicación tiene para la vida? Recuerde el ejemplo que les dije del profesor universitario, que me encantó. O sea, yo dije, cuando escuché eso, yo dije, voy a utilizar esto para el tema. Claro, él dijo, pero ¿cómo voy a decirle yo a ellos que no saquen si cuando ellos estén en la vida haciendo sus proyectos de ingeniería, ellos van a necesitar sacar todo esto para poder solucionar con la información que tienen? Entonces, ¿tienes conocimiento? Sí. ¿Has llegado a la etapa del entendimiento? Permita a Dios que así sea. Porque muchos de verdad decimos con razón y entonces organizamos la vida, rehacemos, reestructuramos, lo que sea, pero ¿tenemos una aplicación para la vida? Y entonces viene aquí la puerta de la sabiduría. Solo allí es cuando se toca la puerta de la sabiduría. Cuando con todo ese conocimiento, cuando ya entendemos, traducimos, entonces yo digo, ay caramba, entonces con esto hay que hacer algo. Una vez recibido entendimiento y captado el significado de un tema o situación, aparece el propósito de la información. El propósito, aquello de para qué y por qué tengo yo archivado este recuerdo en mi vida. ¿Para qué y por qué yo guardé esto aquí y no lo guardé allá? Entonces el desafío es aplicar esa información. Ese es el desafío. La verdadera sabiduría es la capacidad de aplicar este aprendizaje, ojo, en beneficio personal y de otros. Ahí encontramos una vida de fe. Ahí, ahí. Cuando coges toda esa experiencia, la entiendes, la traduces y dice, ah, y a través de esto Dios quiere que muchos sean beneficiados, no solo yo, procurando que los acontecimientos y circunstancias operen en conexión con su orden natural y divino. Entonces, ahora el tema es, bueno, ¿qué sabiduría buscamos, no? En el momento de aplicar lo aprendido para beneficio de otros, podemos basarnos, por ejemplo, en sabiduría terrenal. Entonces, ¿qué dicen las teorías? ¿Qué dicen los, qué sé yo, los filósofos actuales? Entonces, lo triste de este tipo de sabiduría, ¿sabe qué es? La temporalidad. Ese es lo triste de esta sabiduría, ¿sí? Hasta en los procesos más, digamos, elementales de la vida, los conocimientos de un tiempo ahorita ya no son muy relevantes, ya hasta en los procesos más elementales. Hace mucho tiempo había diálogos, digamos, en casas de cómo, por ejemplo, quitar una mancha en una prenda de vestir. Hoy no, hoy es, vaya, compre tal cosa, listo, ya, punto. Sí, es eso. Entonces, hace mucho tiempo, entonces las señoras tenían que arreglar sus ollas de presión de una forma, ahorita es bueno, una cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces, la sabiduría terrenal es temporal, entonces de allí la urgente necesidad de procurar conectarnos con la sabiduría que nos lleva con lo eterno, que nos conecta con lo eterno, con aquello que nunca dejará de ser. Es ahí donde yo digo, ah, eso es vida de fe. Eso es vida de fe. Porque este mundo va a cambiar demasiado y seguirá cambiando. Esperen nomás la próxima semana que empiecen unos hechos históricos y va a ver todo lo que vamos a tener que experimentar. En Corintios, segunda, primera carta a los Corintios, capítulo 2, dice algo muy chévere, ¿no? Entonces dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Este autor está bien ubicado. Mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria.
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, puedes invertir todo el tiempo, esfuerzo y dedicación que quieras en sabiduría terrenal. En el versículo 6 ya lo había entendido hace tiempo el autor de esta carta. Dice, mire, pues no, o sea, la sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, porque perecen, ¿sí? Perecen. Este tipo de sabiduría no es rentable, no es permanente. Dice acá. Quería resaltar la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Entonces, muchas personas se pasarán la vida entera acumulando sabiduría terrenal y se pasó la vida entera sin conocer una sabiduría trascendental, una sabiduría eterna. Y continúa el autor, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Este versículo 12 quiero que lo deje en su mente y en su corazón. Si usted tiene ya claro su panorama de conocimiento, si ya ha tenido el proceso de entender su historia, hoy puede ser un día para que también todos empecemos a decir, no, yo quiero de verdad desarrollar esa sabiduría que me permite beneficiar mi historia, pero también la de otros. Entonces, versículo 12, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, no lo hagas a través de la sabiduría terrenal, sino del Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahí vamos a entender por qué la historia que tenemos, por qué debemos entender. Entonces, termino. Primera puerta, conocimiento. ¿Por qué? Porque ahí están nuestros hechos y experiencias de vida. Con esa puerta podemos pasar a la segunda puerta, que es el entendimiento, con el cual podemos ordenar los hechos y comprender el significado. Cuando ya nosotros aquí pues, comprendemos esto, podemos decir, yo quiero entonces beneficiar a otros, entonces puedo tocar las puertas que quieras tocar, y si quiere tocar las terrenales, vaya, toque las terrenales, allá usted igual algún día va, digamos, a reaccionar porque Dios es fiel, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué aplicación tiene esto para la vida? Pero ¿cómo puedo ayudar a otros? Y entonces ahí, para que haya sabiduría, entonces es entender que es por medio del Espíritu de Dios, no por medio de los recursos terrenales. Y es así donde nosotros podemos decir, perfil de entendidos o de sabios. ¿Cuál perfil entonces es el que queremos nosotros desarrollar?